Y conversamos con Federico Montero, quien está con nosotros desde Buenos Aires. Federico es profesor de Política Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Federico, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la corrupción es parte de la cultura latinoamericana que tiene sus rasgos en la colonización de la región. ¿Cómo puede ser erradicada? Bueno, contrariamente a lo que se piensa y lo que se instala en los grandes medios, en realidad la corrupción es un fenómeno endémico al sistema capitalista y que ha tenido enormes consecuencias para el desarrollo. En general se suele señalar a América Latina como una zona en la que se propaga más la corrupción, pero si analizamos todos los índices vinculados con dónde se genera la mayor riqueza y a dónde va esa mayor riqueza de los grandes poderes transnacionales, en general están en los llamados paraísos fiscales, que son lugares donde se oculta a los estados la gran mayoría de la riqueza. Y esa gran mayoría de la riqueza está muy concentrada en los países centrales del capitalismo, como por ejemplo en Estados Unidos. Los datos recientes de libros como el de Piketty o el de Stiglitz afirman que el 1% de la población acumula alrededor del 50% de la riqueza producida y el 1 milésimo de la población acumula el 12% de la riqueza producida. Y esa riqueza se fuga hacia los llamados paraísos fiscales, que es la forma primordial de corrupción. El origen de esos recursos está centrado en el narcotráfico, está centrado también en los llamados hechos de corrupción, que son los hechos donde funcionarios se quedan con una parte del dinero público, pero fundamentalmente están generadas por las transacciones entre las grandes empresas y por las transacciones entre el comercio internacional. Con lo cual, por ahí esto de que la corrupción está centrada en América Latina es una cosa que se instala desde los grandes medios, pero que en realidad no se condice con los grandes números de la corrupción en el mundo. Federico, últimamente vemos más casos de corrupción de muy alto nivel siendo enjuiciados o investigados, como los expresidentes de Panamá, Honduras y El Salvador, por ejemplo. ¿Hay más conciencia en la región hoy sobre los impactos negativos de la corrupción? Efectivamente, es así. Por un lado tenemos lo que se llama la mediatización de la corrupción, que es la instalación como un hecho público de notoriedad, la situación en la que un funcionario o un mandatario electo popularmente es enjuiciado por un acto de corrupción. Esos casos en general son muy mediatizados y muy publicitados y en su detección intervienen un conjunto de factores. A veces interviene la complicidad de un sector judicial que antes encubría a estos hechos de corrupción y que en un momento dado, por el cambio de la situación política, decide mostrarlo. Por otro lado está la mediatización de la corrupción, que es la construcción de un espectáculo alrededor del problema de la corrupción. Pero en los últimos tiempos estos hechos han cobrado más notoriedad por las revelaciones o filtraciones que se han hecho de los distintos paraísos fiscales, como decíamos anteriormente, donde los grandes empresarios y sectores del poder político en América Latina eran partícipes de esos hechos sistemáticos de corrupción. Federico, ¿qué responsabilidad tienen las transnacionales e inversionistas extranjeras en la corrupción en América Latina? En términos de lo que se llama la corrupción sistémica, son las grandes transnacionales y los bancos internacionales los que organizan la corrupción sistémica. Como se ha verificado en muchos casos con funcionarios, como por ejemplo del actual gobierno argentino, son los propios funcionarios que cuando eran autoridades de los grandes bancos tenían entre sus carteras de clientes indicándoles cómo fugar el dinero, cómo evadir impuestos, cómo girarlo hacia paraísos fiscales. Entonces, las grandes transnacionales son la sede del poder económico. El poder político en América Latina tiene mucha menos capacidad de regulación que el poder económico. En tanto, el poder político en América Latina no logra constituir una plena autonomía del poder económico transnacionalizado, las condiciones que tiene para ponerle límite a estas situaciones de corrupción estructural y para intentar regular las formas en que el flujo financiero se escapa de los países latinoamericanos son muy menores. De ahí que los procesos políticos latinoamericanos que se dieron en los últimos 15 años tenían como una característica central el intento de construcción de una autonomía relativa de la política respecto de estos flujos del capital financiero internacional que son la sede de la corrupción sistémica. Pensemos en los intentos de reforma política que llevó adelante la presidenta Dilma Rousseff para tratar de que el financiamiento
de los partidos políticos no fuera simplemente por parte de las grandes empresas, sino que fuera un financiamiento público. Pensemos también los grandes intentos por parte de gobiernos como el de Correa, como el de Chávez, como el de Néstor y Cristina Kirchner, por regular a los grandes medios de comunicación que con sus pautas privadas también condicionan mucho la agenda de los partidos políticos. En tanto y en cuanto no se amplíe la democratización en América Latina y se haya una mayor participación política y social, no se va a lograr institucionalizar una mayor autonomía del poder político respecto de los intereses económicos, que es la base desde donde se articula la corrupción con las instituciones democráticas en nuestra región. Bueno, muchas gracias Federico Montero por su análisis y comentarios hoy sobre la corrupción en América Latina. Muy agradecido por su participación. A ustedes. La corrupción no es solo un problema del Estado, es un problema cultural que conlleva una